Como dije, lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes se llama el sermón de las 7 palabras. Y antes de seguir, quiero decirles, este sermón o esta predicación se predica de manera tradicional desde hace más, hermanos, desde hace más de 1200 años. Y le voy a explicar por qué. El sermón de las 7 palabras viene de una tradición latina, casualmente, que se le llamaba en latín septem verba, que literalmente significa 7 palabras, que es donde en esta predicación se predica de las 7 últimas frases que Jesús dijo. Claro, nosotros cuando oímos hablar 7 palabras pensamos que son palabras singular, no, pero realmente son 7 frases. Las 7 últimas frases que Jesús habló, las 7 últimas frases que Jesús dijo antes de expirar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. En la noche de hoy vamos a estar viendo ese sermón. Obviamente no lo voy a estar haciendo como lo hizo alguien en el pasado. O sea, lo voy a estar haciendo de acuerdo a la reflexión que yo he tenido con los pasajes de la Biblia que siempre se usan para ese cometido. Así que quiero que me acompañen en oración en este momento y que pidamos al Señor pues que tome control de esta enseñanza en la noche de hoy. Señor y Padre Santo, te doy las gracias. Te doy las gracias y te bendigo, Dios, por este momento que nos permites tener. Hoy Viernes Santo, Señor, mucha gente está supuestamente celebrando la muerte tuya. La celebra, bueno, dejando de beber aguardiente, dejando de escuchar música, pero con su corazón totalmente alejado de ti. Señor, desestimando y no tomando la importancia a nada de lo que pasó un día como hoy, cuando tú cargaste esa pesada cruz por toda la ciudad de Jerusalén y fuiste clavado, Señor. Y no solo clavado, sino que fuiste coronado con espinas. Y no solo eso, sino que derramaste tu sangre, Señor, y moriste, tomando el lugar de cada uno de los que te obedecen, Señor. Oh Padre Santo, bendecimos tu nombre. Y te pido, Dios, que esta predicación en la noche de hoy nos sirva para seguir viviendo como a ti te agrada. Señor, saber las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir nos llenan de esperanza, nos llenan de misericordia, nos llenan de aliento, nos llenan de cuidado. Señor, nos llenan de expresividad, nos llenan de garantía, oh Dios, y nos llenan de esa revelación que tú tienes en tu palabra, en tu Biblia, Señor. Oh Dios, gracias. Bendecimos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, como bien dije, esta es una tradición latina de hace casi ya más de 1200 años, que se da obviamente en el área geográfica de la iglesia que era de habla latina. Posiblemente esta tradición, hermanos, empieza en Roma, en lo que hoy es Roma, en las regiones circunvecinas, en la península itálica. O posiblemente, si no es en Roma e Italia, es en lo que era parte del Imperio Romano, es decir, las Galías, la Hispania, la Lusitania, la Bética, etcétera, ¿no? La Bélgica, etcétera. Es más, hasta la Helvética, que era la Suiza de hoy. Todo eso era territorio romano, todo eso era territorio latino. Hablaban un idioma llamado latín, y esta tradición de cristianos que había en ese tiempo, muchos de ellos perseguidos, se reunían celebrando la muerte y crucifixión del Señor, a escondidas muchas veces, debajo de la tierra, en las catacumbas, predicando este sermón. Y las palabras que Jesús dijo son 7, que dijo mientras moría colgado en la cruz, aún en su agonía, cuando el dolor le consumía.
emitió palabras que deben afectar positivamente, y vuelvo y repito, afectar positivamente, aunque fueron palabras de dolor muchas, nuestras vidas. Deben afectar positivamente. La primera palabra, mis hermanos, es aquella palabra que le he denominado la palabra misericordiosa o palabra de misericordia. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos en el Evangelio según San Lucas, y quisiera que me acompañaran. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23. Aquí tenemos un montón de Biblias en variadas versiones, ¿no? Así que por Biblia no debemos pelear ahora. Sí. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jairo, tú le puedes dar una Biblia verde que dice, la esquematizada se la das a Osiris. O no, dale esa así. Versículo 34. Y la esquematizada se la das a Michelle, no sé, para que Michelle la lea. Lucas 23, perdón. Versículos 34. Bueno, vamos a leer esta primera palabra que Jesús dijo, la palabra de misericordia. Y dice así. Bueno, Brittany, ¿qué pasa? Lucas 23, versículo 34. Y dice así el versículo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vemos en esta primera palabra del Señor una palabra misericordiosa. ¿Por qué? Porque Jesús, colgado en una cruz, le pide al Padre que perdone. Le dice, Padre, perdónalos. La pregunta es, ¿a quién el Padre debía perdonar en ese momento? Por lo que nosotros leemos del contexto, era a los soldados, era a los magistrados romanos, en este caso a Poncio Pilato, que había facilitado el proceso, a los sacerdotes de Jerusalén y al pueblo de Israel en general. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que cuando Jesús es llevado con esa cruz pesada, el pueblo se encarga de injuriarlo, de decirle un montón de cosas. Y nosotros vemos eso aún recreado en las películas. Jesús cayéndose y la gente diciéndole el pocotón de barbaridades. Los soldados golpeándolo. Tiene que salir a escena un tal Simón de Cirene, que no tenía nada que ver en el baile, que era un judío del norte de África, por eso le llaman de Cirene, y le piden que cargue la cruz del Señor. Miren, el Señor termina el viaje cediéndole la cruz a otra persona, porque él no la podía llevar, ya después de tanto azote, de tanto escupitajo, de tanta grosería. O sea, pienso que la mayor cantidad de sangre que Jesús la derramó fue en el camino. Pero entonces vemos aquí a Jesús diciendo, Padre, perdónalos a ellos, a esos que hemos estado mencionando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús se le acusó de una causa, y la causa era que él decía ser el rey de los judíos. Causa que no era falsa. Nosotros sabemos que él era el cumplimiento de esas profecías y que él era el verdadero heredero de ese reino de Israel. Y de manera burlona le ponen la inscripción. Nosotros tenemos tradiciones que en nuestras cruces ponen INRI. INRI son las siglas latinas que dice Jesús Nazarenus Rex Judaius, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y esa era la causa de la cual lo habían
condenado. Al fin y al cabo, Jesús, enmudeciendo y no contestando a casi nada de lo que le dijeron, se deja clavar en la cruz y dice: perdónalos porque no saben. Todos los que participaron en eso no tenían realmente la idea de quién estaban juzgando, ya sea por ignorancia o porque Jesús no le parecía una persona digna de que se le respetara o de que se le tratara con cierta suavidad. Ellos no sabían a quién estaban juzgando. Por lo tanto, la primera exclamación que Jesús hace es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Era necesario que Jesús muriera y fuera crucificado. Sí. Pero ellos no estaban precisamente crucificando a Jesús porque creyeran que él iba a redimir a la humanidad. Ellos estaban crucificando a Jesús porque querían salir de él y querían matarlo. Querían eliminarlo. Los judíos primeramente y los romanos también. Los judíos porque contravenía muchas de sus enseñanzas y los exponía a ellos a que la gente no los siguiera obedeciendo. Y los romanos siempre, hermanos, siempre querían tener su reino en paz. Y un alborotador como Jesús les iba a provocar sedición y movimientos de protesta en las calles. Así que el Señor pidió que su Padre los perdonara, porque ellos habían precisamente equivocado la causa por la cual lo ejecutaron. Lo ejecutaron por algo que ellos consideraron grave, pero que al fin y al cabo, ¿qué era? El cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí palabra de misericordia. Podemos nosotros tener en momentos de aflicción y de problemas la misma expresión de Jesús. La misma expresión de Jesús. Tenemos un problema con alguien, esa persona nos agravia y podemos nosotros decir: bueno, Padre, perdónalo, pues. O sea, Jesús nos da ejemplo aquí. Por eso es que dijimos al inicio que estas palabras sean también de aliento, de beneficio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros quisiéramos que les pasara un metrobús y después del mismo metro a la persona que se mete con nosotros. Pero el Señor nos da ejemplo ahí de que nosotros tenemos que orar pidiendo a Dios misericordia por aquellas personas que en algún momento nos hayan agraviado. Palabra de misericordia la tuvo Jesús, palabra de misericordia debemos tener nosotros. La segunda palabra es lo que he denominado la palabra alentadora. Y la encontramos aquí mismo en el capítulo 23 de Lucas, nada más que un poquito más adelante, en los versículos 42 y 43. Versículos 42 y 43. Y dice así. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo que Jesús, ya crucificado, después de haber pedido que el Padre perdonara a aquellos que injustamente y con malas intenciones lo habían ejecutado, vemos a Jesús con dos personas más. Jesús no fue crucificado solo, Jesús fue crucificado, y la misma Biblia le dice, con dos malhechores, uno a cada lado. Había uno que decía: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y nos bajas a nosotros también de salida, pues así se acaba esto. Pero había otro que decía: ni aún estando en la misma condición, te arrepientes. O sea, ni aún estando en la misma cosa, le pasa algo a tu corazón, pues. Y vemos en este pasaje, y vemos en los otros evangelios que son paralelos a esta narración, que dice que este otro malhechor le injuriaba, o sea, es decir, insultaba a Jesús y le recriminaba.
Ve acá, tú eres un fao. Si tú eres el hijo de Dios, verdaderamente tú no te hubieras dejado crucificar y tú te hubieras bajado ya. Y entonces vemos a este, que la tradición le llama Matías, pero en la Biblia no aparece ese nombre. Le llama Matías. Que él es que le dice, cállate porque tú estás en la misma condición que él. Es más, este hombre le dice, habiendo, me imagino, reflexionado todo ese tiempo, y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren, curiosamente, este malhechor evoca en medio de la agonía la esperanza mesiánica. Porque lo que los judíos creían siempre era que el Mesías iba a venir en su reino e iba a implantar su reino, pero que iba a derrocar a todos los opresores, entre esos a los romanos. Y este malhechor, entendiendo la creencia popular del establecimiento del reino de Dios con el Mesías, dice, ven acá, yo sé que tú vas a venir en tu reino. No como los demás creen que tú vas a venir con espada y montado en un caballo. Pero cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. El malhechor ese, mis estimados hermanos, reconoció en ese hombre que estaba crucificado al Mesías de Israel, al Cristo, a la esperanza del mundo. Y Jesús no tarda en contestarle y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero explicar esto, hermanos, porque precisamente este versículo 43 es lo que muchas veces hay gente que tuerce más que una cortina cuando la lava. ¿Por qué Jesús le dice eso? Jesús le dice eso porque ellos precisamente iban a ir al mismo lugar. Nada más que, habiendo este hombre creído, iba a ir a otra sección de ese lugar. Los judíos, y en el Antiguo Testamento se menciona al Seol. El Seol es el lugar de los muertos, donde todos iban, donde todas las personas de cualquier raza, tribu, nación, van después de morir. ¿Y qué significa Seol? Seol significa el lugar de los muertos. Esa es la misma figura que Jesús en el capítulo 16 de Lucas enseña cuando habla del rico y Lázaro, que dice que había un mendigo llamado Lázaro y que había un rico que hacía banquetes con esplendidez y que murieron los dos. Dice que murió el rico y despertó en tormentos, murió Lázaro y se halló en el seno de Abraham. Ahora, ¿por qué estaban en el mismo lugar? Porque se podían ver. Lo que Jesús cuenta era que el rico, cuando despierta o es consciente del lugar donde está, ve a Lázaro junto a Abraham y le dice, Abraham, permite que Lázaro venga y moje mi lengua con agua. Y Abraham le dijo, bueno, papito, llegaste tarde como Evelio, porque esta rumba se acabó. Tú tuviste oportunidad en vida y no la aprovechaste. Y él también, pero sí la aprovechó. Él aquí está disfrutando y tú estás allá sufriendo. Precisamente en el Seol había un lugar para castigo y un lugar para descanso. Lázaro estaba en el lugar de descanso y el rico estaba en el lugar de tormento. Jesús iba a ir al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque él estaba cargando el pecado de sus elegidos, de los que iban a creer en él y de los que van a seguir creyendo en él hasta que él mismo cierre ya el tiempo. Y este hombre, el malhechor, iba a ir precisamente al lugar donde estaban los justos, los que creían y los que se arrepentían. Por eso es que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los judíos le llamaban al lugar de los muertos, para ponerle un nombre no tan feo, le decían el paraíso, porque ellos tenían la esperanza de que ellos iban a morir y al entrar al lugar de los muertos iban a descansar para esperar la gratificación de Dios. Entonces Jesús le dice, de cierto hoy estarás conmigo, tú en el paraíso disfrutando, pero yo también pagando por los pecados.
Entonces, cuando Jesús dice esto, mis estimados hermanos, nos está dando aliento. Le está dando aliento al hombre ese, pero a nosotros también nos está dando aliento. Porque cuando Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y se lo promete a una persona que le pide que se acuerde de Él, cuando Él venga en su reino, esa es la misma promesa que nos hace a todos, y esa es la misma promesa que les hace a las personas que todavía no han creído, pero que pueden creer, que pueden alcanzar la misericordia del Señor. Entonces, ¿dónde está el aliento? En que nosotros, conociendo estas cosas, vayamos a donde de ellos y le compartamos el evangelio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta que le dio Jesús. Y quiero decirle que Jesús no hace promesas en vano, ni hace promesas mentirosas. Eso se cumplió. ¿Por qué, hermano? Porque al tercer día, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, le hubiese, como decimos en buen panameño, le hubiese pegado manso mentirón al malhechor y lo hubiera dejado allá. Eso nos da aliento. Por lo tanto, yo les insto, si es que hay alguna persona aquí que no ha conocido al Señor, yo le recomiendo, como he venido haciendo en muchos casos, yo le recomiendo que cuando esté en su momento de soledad, reflexione en estas cosas. Reflexione, oye, ¿qué sería de mí si yo muero ahora? ¿Dónde voy a ir? ¿Para el purgatorio? Miren, el purgatorio no es bíblico. ¿Para el lugar de los muertos? Sí, lo más probable, porque eso es... Pero ¿a cuál parte es la que debemos entonces esclarecer? En Romanos capítulo 1, versículo 17, hay una palabra de Dios que el apóstol Pablo nos dice en la argumentación que tiene con respecto a la pecaminosidad del hombre, a la culpabilidad del hombre. Romanos 1, 17, pero voy a leer desde el 16, cuando habla del poder del evangelio, perdón. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, Pablo dice, la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. ¿Y para qué? Para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros compartimos el evangelio. Jesús dijo estas palabras precisamente para que el malhechor creyera y tuviera fe. Y precisamente eso es lo que Dios quiere. Que al oír la palabra de Dios, esto llegue aquí, baje aquí y se exprese en fe. Se exprese en fe para ser salvo. Amén. La tercera palabra, la que hemos denominado la palabra cuidadosa, la tenemos en Juan, capítulo 19, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan, pero no Mason, 19, capítulos 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, ¿por qué dijo eso Jesús? Jesús lo dijo precisamente porque al él morir, le sobrevivían varias personas en su familia. Su madre, María, y sus hermanos. Pero hay algo interesante. De todos esos hijos que tuvo María, Jesús era el mayor. Porque nosotros sabemos que Jesús fue el primero que ella tuvo. Después nacieron los demás, sus hermanos y hermanas.
Jesús tuvo tanto hermanos como hermanas. Y uno de ellos fue el apóstol Santiago, el que escribe la epístola a Santiago. Era medio hermano de Jesús. Entonces vemos que Jesús le encarga a Juan, el discípulo que más amaba, el cuidado de su mamá. La pregunta es, ¿por qué no se lo encargó a sus hermanos? Bueno, en Israel había una ley que en caso de que una mujer quedara viuda, pero tuviera hijos, el primogénito varón tenía que atenderla hasta que muriera. Pero ¿qué sucedió? Jesús murió primero. Ahora bien, Jesús, como todo hijo primogénito y como patriarca de la familia, podía delegar al hermano subsiguiente esa responsabilidad. Pero Jesús no lo hizo. Jesús tenía la confianza de delegarle esa función a su mejor, bueno, no vamos a decir el mejor discípulo, el discípulo que él más amaba, Juan, que nosotros leemos en la Biblia que en el momento de la cena él se le recostó en su pecho, dice. No, Juan a Jesús. Sí, no este otro. Entonces, vemos ahí que Jesús terminó teniendo cuidado de una u otra manera por la supervivencia y la manutención de su madre. Esto, ¿en qué nosotros podemos aplicarnos en nuestra actualidad? Bueno, todos nosotros tenemos familia. Yo no tengo madre ya ni padre, ya murieron. Pero yo sé que entre ustedes hay quienes tienen a su madre o a su padre. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A tener la obediencia a esta regla que en Israel había. Preocuparse por sus padres. Cuando los padres están ancianos, hay mucha gente que los abandona. Hay mucha gente que los desprecia. Ahora que mi esposa fue allá a Chiriquí y estuvo ese tiempo con su mamá, bueno, mi esposa, gracias a Dios, está poniendo en práctica esa regla espiritual que nos da la Biblia, que nos dice que tenemos que preocuparnos por nuestros padres, no solo por lo que comen, sino cómo está su salud, y aún estar pendiente cuando sabemos que inminentemente viene su muerte, para que ese interín de tiempo sea lo más llevadero para ellos posible. Esto es lo que nos enseña esta tercera palabra o palabra cuidadosa. Preocuparnos por nuestros ancianos, por nuestros padres y si puede ser por nuestro esposo o esposa que está enfermo, o por nuestros hijos, o por nuestros hermanos, qué sé yo, hermano. Miren, cuando cosas como esa pasan en nuestro contexto, siempre hay crisis en la familia, porque siempre hay parte, ya sea el esposo o la esposa, que no está de acuerdo con que la otra parte atienda a su padre, a su madre o al que sea. Siempre hay un revolcón ahí. Pero la Biblia nos enseña que debemos despojarnos de ese tipo de prejuicios sociales y que nos preocupemos por esa gente. El principal deber de nosotros es criar a los hijos. Pero si tuviésemos padres vivos, entonces preocuparnos por ellos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Quiero que me acompañen allá. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2. Yo tengo una pregunta. Sí. Después que usted lo lea. Sí, lo hace al final, hermano. Sí, porque, ajá. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y leo el 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo está citando textualmente Éxodo capítulo 20, versículo 12. Textualmente lo está citando. 6, versículo 2. 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas
de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe que a mí una vez, yo le voy a echar un cuento y rápido, una vez mi hermana me dijo imbécil, yo la agarré y ¡pam! Allá va eso. Pero resulta ser que mi mamá, en ese tiempo, mi hermana se parecía a mi mamá. Es como ver a Dory y a Michelle así. Y de repente mi mamá se asomó para averiguar qué era y yo ¡pam! También le di pensando que era mi hermana. Y me cayeron las dos y por casi me hacen picadillo. Me acuerdo yo que después que me dieron la linchada del siglo, mi mamá me sienta y me dice, a ti te va a ir bien mal en la vida, porque le pegaste a tu mamá. Y yo le expliqué, pero es que yo me confundí, ¿y tú por qué no la regañas a ella si ella siempre le anda diciendo imbécil, estúpido? Y yo no se la voy a aguantar y le iba a dar en ese momento también, pero mi mamá me detuvo. Pero miren, ya en ese tiempo, mi mamá sin conocer versículo bíblico, pero sí en Panamá había una tradición que decía que el que no honraba a su padre, que el que le pegaba a su papá, a su mamá le iba a ir mal. Bueno, gracias a Dios, a mí no me ha ido tan mal. Pero sí es una regla bíblica, ocuparse de sus padres, tratarlos bien, honrarlos. Cuando la Biblia habla de honrar, da a entender que lo obedezcas. O sea, honra es que él se sienta orgulloso porque tú le estás haciendo caso. Entonces, esta palabra alentadora, o cuidadosa, perdón, nos está diciendo que nos hagamos cargo de nuestros padres, o nos hagamos cargo en lo que sea posible de nuestros familiares que necesitan de nuestra ayuda. Y que, bueno, no rezonguemos cuando alguno de nuestras parejas lo hace. La cuarta palabra, la palabra patética, la he denominado patética, porque evoca sentimientos fuertes. Ajá. Y Mateo 27, capítulo 46 dice, Mateo 27, Mateo tiene 28 versículos, así que es el penúltimo versículo, el último capítulo, perdón. Mateo 27, versículo 46 dice, cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cita el Salmo 22, un salmo que David compuso sin saber que era profético, sin saber que era mesiánico, y que Jesús tomó para cuando estaba muriendo, clamar a gran voz, diciéndole al Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado por Dios. Y bueno, y esa es la razón por la cual hemos llamado patético. O sea, Jesús siempre dijo, donde yo estoy, donde mi Padre está, yo estoy. Mi Padre y yo uno somos inseparables. Pero Jesús en ese momento se sintió desamparado. Se sintió que Dios rompió el cordón que lo unía. ¿Pero por qué? Miren, hermanos, Jesús estaba, la carga que tenía Jesús era una carga que necesariamente lo iba a separar de Dios. La Biblia siempre nos da a entender que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separado, separación. Así como se separa el espíritu del cuerpo. Bueno, Jesús se sintió en ese momento separado del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba tomando lo único que podía separarlo del Padre, que era el pecado. El pecado tuyo, pecado mío. Y esa sensación que Jesús tuvo no fue una sensación que nada más fue sentimiento, fue algo real. El Señor lo abandonó. Porque Jesús tenía que pasar por eso. Una de las cosas por las cuales Jesús oró era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Antes de que todo esto pasara, Jesús oró así. Y Jesús sintió realmente el efecto del sacrificio en la cruz. Miren, el pecado no es cosa liviana, hermano. Aunque sea, como decimos, una mentirita blanca, eso le separa a usted de Dios. Eso es meritorio del infierno y de la condenación. Así como Jesús fue al lugar de los muertos donde iba a sufrir, bueno, asimismo cualquiera de nosotros por el pecado se va a ver igualmente separado de Dios e igualmente condenado. Así que
hermanos, el Señor se sintió separado de Dios, se sintió desamparado de Dios. ¿Por quiénes? Por nosotros, los que hoy estamos disfrutando la salvación. Y en el versículo 45, el anterior, miren lo que dice, que desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, mis hermanos, hasta la misma naturaleza sintió el efecto del abandono de Dios. Dice que todo se oscureció. Sí, imagínense, si la naturaleza sintió eso, lo que Jesús sintió fue algo terrible. El efecto de lo que siente una persona que muere en su pecado. Total abandono de Dios. La quinta palabra, que he denominado la palabra expresiva, en Juan 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28, dice: Juan 19, 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a proceder a leerlo. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esto en cierta manera a mí me causa algo de risa, porque mira, lo que menos uno se preocupa cuando está muriendo es tomar agua. O sea, yo nunca he experimentado la muerte, eso es obvio, estoy vivo. Pero yo creo que el día que yo experimente la muerte, yo voy a preocuparme como volver a conseguirla, no sé. Porque uno está muy apegado a la Biblia, pero la Biblia dice que Jesús, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Ahora la pregunta es, ¿Jesús realmente tenía sed? Sí. Miren, la deshidratación que tiene una persona cuando está muriendo, y yo se lo digo porque no es porque haya muerto, sino porque eso teóricamente se enseña. El cuerpo se va descomponiendo, el cuerpo va perdiendo las moléculas y el cuerpo va perdiendo sobre todo el agua. Tanto así que usted ve a una persona viva con una contextura, y cuando la persona muere, mi hermano, como que se achurró, como que se chupó. Jesús tenía sed, Jesús se estaba deshidratando. El asunto aquí es que, tristemente, a Jesús no le dieron precisamente agua para calmar su sed. A Jesús le dieron fue vinagre. Pero Jesús evidenció en medio de su agonía lo humano que era. Tengo sed. ¿Esto en qué nos atañe a nosotros o en qué nos alienta? Bueno, hermanos, miren, nosotros tenemos un Redentor que, como dice el libro de Hebreos, se puede compadecer de cada uno de nosotros, porque fue hombre como nosotros en todo, nada más que sin pecado. Jesús fue tan humano como usted y yo. Jesús fue al baño, Jesús se bañó, Jesús tuvo que lavarse la boca, Jesús tuvo que peinarse. Siempre ponen a Jesús con esas cabelleras que pareciera como mujer, pero bueno, aún esa cabellera se la tuvo que peinar. Él se tuvo que vestir, se tuvo que desvestir. Jesús se cansó. Vemos que la Biblia dice que Jesús se cansó. Y Jesús en un momento de cansancio dijo: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, como andaba por ahí itinerante, él dormía donde lo agarrara la noche, o donde lo agarrara el camino. Pero Jesús, nuestro Señor, era tan humano como usted o como yo. La sexta palabra dice, la palabra garantizadora, Juan 19:30, 2 versículos más adelante,
Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra le llamamos garantizadora porque Jesús dijo en el momento que entregó el espíritu, antes consumado es. ¿Qué consumó? ¿Qué completó? ¿Qué consiguió el Señor? Precisamente Jesús en ese momento selló nuestra salvación. Por eso él pudo decir consumado es. Jesús vierte la palabra o un tipo de palabra que se usaba en el comercio. Cuando yo pagaba por una mercancía, la persona que cobraba decía consumado es. Por eso le decía a la persona que cobraba. Pero miren, Jesús estaba pagando la deuda. Y Jesús dijo eso. Porque Jesús, hermanos, a la vez también la estaba cobrando. Jesús, como Dios que era, requería un justo pago por nuestro pecado. Bueno, Jesús mismo lo dio. Jesús lo pagó y al recibirlo él como Dios mismo, entonces se hace válido eso. Cancelado está la deuda. Ya no tienes más nada que pagar. Puedes venir a comprar otra cosa si quieres. El Señor consumó. Usted no tiene que pagar nada. ¿Usted pagaría una deuda o una factura que ya se pagó? No. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que hacer nada para ganar salvación. Ya la ganamos. Ni para mejorarla. Nosotros lo que tenemos que vivir es de manera agradable a Dios porque le estamos agradeciendo lo que hizo. Precisamente eso, que pagó la deuda. Pero yo no me voy a esforzar a hacer vigilia, a hacer ayuno, a hacer esto, a hacer lo otro, porque yo quiero ganar un peldaño más al cielo. Hermano, ese peldaño o esos peldaños ya los subió Cristo por ustedes y por mí. ¿O no? Amén. Y por último, la última y séptima palabra, la palabra reveladora. En Lucas capítulo 23, versículo 46, Lucas capítulo 23, versículos 46, leemos lo siguiente. Lucas 23, 46. Leemos lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después que Jesús dijo, consumado es, posteriormente dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las únicas manos que nuestro espíritu está en paz es en las manos de Dios. Si alguno de ustedes ha confiado en alguna otra cosa que no sea Dios y ha puesto su vida en las manos de esa cosa, quiero decirle que ha puesto su vida, su espíritu, su ser en las manos incorrectas. Porque en las únicas manos en las que podemos depositar nuestro ser, nuestro espíritu, es en las manos de Dios. Las manos que son lo suficientemente fuertes para protegernos. Las manos que son lo suficientemente fuertes para cargarnos. Miren, yo soy profesor y yo todos los días cargo un maletón que yo llego con la lengua afuera. Tanto con el hombro medio doblado y cuando ya me cansa el hombro agarro la mano y también se me cansa porque llevo demasiadas cosas en esa maleta. Mi mano no es tan fuerte como la del Señor. Y menos para cargar la vida de ninguna otra persona. Si no puede ni con la mía. Voy a cargar la de otro. Pero el Señor sí. El Señor sí. Usted puede depositar toda su confianza, todas sus angustias, todas sus tribulaciones en las manos de Dios. Es el único. Usted de repente la puede hacer depositar en un crucifijo o en un incienso, en una oración. Mire, en las manos del Padre. Es la única. En las manos de nuestro Dios.
De hecho, la figura de la mano de Dios siempre es una figura que nos habla del poder de Dios. Cuando Dios dice, mi brazo extendido, habla de que Él hace las cosas con fuerza. Asimismo, nuestra salvación es segura, hermanos, porque descansa en las manos de Dios. No descansa en las manos suyas ni mías, descansa en la mano de Dios. Y démosle gracias a Dios que descansa en sus manos. Porque si descansaran en las nuestras, hace rato lo hubiéramos soltado. Y hace rato hubiera sido la ruina. Mis hermanos, este sermón de las 7 palabras es un sermón inspirador. Porque nos permite ver estas últimas frases de Jesús y darle aplicación a nuestra vida. Quisiera leer por último Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23. La carta a los cristianos de Filipos, también una carta escrita por Pablo a gente que estaba en opresión, a gente que estaba en angustia, a gente que estaba en pobreza, en situaciones difíciles. Y mire lo que dice Pablo diciéndole a sus discípulos en la ciudad de Filipos, le dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿De qué Pablo está hablando? Bueno, Pablo está hablando de que para él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él está hablando que la vida que él vivió, que experimentó, que Dios le permitió vivir en esta realidad física, era Cristo. Después que Pablo se convierte, Pablo respiraba y comía a Cristo. Para él el vivir era Cristo. Pero él decía, el morir va a ser ganancia, no va a ser pérdida. Hay por ahí una canción que dicen que si yo me muero no me lloren. Bueno, así mismo, Pablo está diciendo que la muerte para él iba a significar ganancia. ¿Por qué? Porque Cristo ya había consumado todo. Él había puesto su vida en las manos de Cristo. Así que la ganancia que él iba a tener era la ganancia de la salvación, de la paz, que tanto anheló él como fariseo que era. Nosotros, hermanos, tenemos la misma promesa de Dios. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y leyendo nuevamente el versículo 23 dice: en ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Yo no le estoy deseando la muerte a nadie, ni quiero que estén con esa obsesión ahora de que me quiero morir porque el morir es ganancia. No. Pero si usted llegase a morir hoy, sepa que, como dice Pablo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Porque usted va a estar con el Señor. Y el consuelo que no recibió aquí lo va a recibir de Él. Así como Lázaro. Él era consolado mientras el rico era atormentado. La felicidad que usted no ha conseguido aquí, la va a conseguir allá. Créame. Eso va a ser. La felicidad no se le va a dar ningún método, ninguna red de mercadotecnia, ningún trabajo, ningún esposo, ninguna esposa. Miren, yo no digo que no sea feliz con mi esposa, pero ella no es la garantía de mi felicidad. Ella, a pesar de que sabe que yo no la he hecho feliz, bueno, ella tiene esperanza en Cristo, de que Cristo la va a hacer rotundamente feliz. Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido este mensaje pues de las 7 palabras. Yo espero que Dios haya hablado a cada uno en su corazón y les haya afirmado Él mismo, les haya confirmado esa fe que Él quiere que ustedes confirmen. Señor me los bendiga, hermano.